Caputo, ayer, cuando se dio a conocer el dato de inflación mayorista, dice el índice de precios internos al por mayor registró una baja de 0,3 en mayo mensual, con precios de productos nacionales que se mantuvieron estables, de importados que se redujeron 4,1%, la variación interanual 22,4, la menor de diciembre de 2017. A los efectos de no afectar la comparabilidad con otros periodos, debe excluirse abril del 2020, el mes de mayor impacto de la pandemia. Durante dicho evento se registró una fuerte retracción de la demanda, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, el gobierno obviamente salió a decir, y bueno, deflación, a gritar deflación. ¿Qué magnitud, digamos, qué consideración hay que tomar de este dato de deflación en mayoristas, pero sobre todo en productos importados? A ver, ¿qué acercamiento, qué análisis haces vos de este dato que, bueno, el gobierno obviamente estamos viendo, festejó? Sí, sí. Primer punto, yo diría, yo lo que agregaría a todos los análisis que más o menos hacen la mayoría de los colegas es que para mí lo que tuvo fuerte impacto y que puede tener un impacto no menor hacia adelante es la eliminación de la brecha cambiaria. Que eso A lo ver, que hace es reduce el costo de reposición de la mercadería. Hoy no tenés brecha y eso hace, al no tener brecha, no tener un costo o una tanta incertidumbre sobre el costo de reposición. Eso hace o genera, digamos, menores presiones inflacionarias. Y ajá, eso podría permitirle al gobierno seguir hacia adelante con el sendero de desinflación. Digamos. Es un sí, sí, elemento que le ayudaría. ajá. Que El eso tema antes no este, estaba. ¿cómo repetime, por favor? No, que eso antes no estaba. Antes venías con un sendero de desinflación y una economía que venía trabajando con brecha, que te aumentaba la brecha y cuando te aumentaba la Claro, brecha tenías alguna suba de las presiones inflacionarias, te subía la tasa de inflación. Ahora, habiendo eliminado la brecha, lo que tenés es otro escenario donde esa expectativa, ese aumento por las dudas de los precios se disminuye. claro, claro. Ahora, Después también, si analizamos lo sí, que dijo el ministro, si sí. querés ponerlo de nuevo, si podés ponerlo, A ver, espera un dijo ratito. algo que no sé si se le habrá escapado o no, A que ver, estaba vinculado con lo que hablabas anteriormente. sí, a ver, ¿a qué te referís? Subilo un poquito, subilo. Mi mouse no se puede ver, lamentablemente, ¿no? Pero A dice, ver, ahí. durante dicho evento se registró una fuerte retracción de la demanda de bienes y un Sí, incremento sustancial de la demanda de dinero. sí, que estuvo Esto, vinculado a motivos precautorios. pero Esto se bueno, acá te observa. está, Sí, lo que te está diciendo, a ver, subí un poquito. Ah, no, está bien, no, perdón, ahí, ahí está. ahí. Está bien. Digamos, no, pensé que decía otra cosa, perdón. Ah, Pero acá también probablemente lo que esté sucediendo, también que con la salida del cepo y con la incertidumbre de esos meses de marzo, abril, se te haya resentido la demanda doméstica, ¿no? Y hayas ajá, tenido algún golpecito en el nivel de actividad, como se vio, como se está viendo como se vio en marzo, abril te sí, rebotó y mayo estaría medio mes, sería un mes más o menos, digamos. Con lo ajá. cual te quedaría ahí una mínima tendencia, que se te rompe la tendencia de recuperación. Son 2, 3 meses, es mínimo, pero ahí tenés un quiebre de tendencia de actividad económica. O sea, eso, lo que vos estás viendo es, bueno, en términos mayoristas, el gobierno dice hay deflación, vemos que esa deflación se explica por lo que está pasando con los precios de los importados. Cuando vamos a la inflación minorista, acá traje el último relevamiento de Cogou, que les está dando 2% de inflación para junio, venimos del 1,5% de mayo, eh, les da hasta ahora 2% junio, alimentos y bebidas el 1,8%, o sea que el gobierno puede, entre 1,5% y 2% mensual, puede llegar a las elecciones, ¿crees vos,
en este nivel, 1,5 a 2%, y ahora después te paso al tema actividad. Pero tema inflación, Sí, esto que sí, vimos sí, en yo creo que puede llegar. mayoristas. Tenés hoy una inflación núcleo que está en 2,2%, Mm, está con tendencia declinante y, digamos, eso se va acompañado con toda una política económica enfocada hacia el objetivo desinflacionario. ¿Qué quiere Con lo decir cual, qué quiere decir que la núcleos ahí se queden 2,1, 2,2, que bueno, ahí estaba viendo que Cobou también está viendo esa, esa tendencia? Digamos, hubo una baja de la núcleo de 3,2 a 2,2 en mayo, pareciera como que junio también va a igualar ese 2 y pico. ¿Qué significa que se queden 2 y pico la núcleo? no, significa que tenés detrás una política económica que empuja hacia la desinflación, eso es lo que tenés. Ah, ok. A pesar de todo, tenés una política de precios del gobierno y salarios que trata de no homologar paritarias que superen el 1 o 2%, con lo cual eso te lleva, digamos, la inflación, digamos, de origen salarial, llamala así, la presión inflacionaria es de origen salarial hacia la baja. Tenés un gobierno donde los agregados monetarios por ahora también se tienden a desacelerarse, no crecen más allá del 4% mensual en el Ajá. último mes, con lo cual si hubiera algún crecimiento real de los agregados monetarios, que lo debería haber, por recomposición de la demanda de dinero, tenés alguna tendencia hacia abajo, tenés una política fiscal donde se mantiene el superávit primario, más o menos, razonablemente en torno del 1,5, 1,6%. Ajá. Tenés una política tarifaria que también en estos meses ha venido reduciendo el ritmo de tarifas, y mismo el gobierno te lo reconoce, con lo cual tenés todo de parte del gobierno lanzado hacia esa dirección, incluso la política cambiaria, porque cuando el dólar amenazó a romper la barrera de 1.200, el Banco Central intervino, Claro. con lo cual ahí te quedó como implícitamente marcado un subtecho. Entonces, tenés elementos Sí, que sí, llevan sí, sí. hacia un escenario de desinflación. Ok. A nivel actividad económica, acá estamos todo el tiempo viendo que el consumo viene pinchado, que la actividad está fría. Acá te están escuchando, digamos, gente que tiene o está en el comercio o en la industria, nada, y va viendo que la cosa no levanta. No va a levantar la actividad económica y el consumo en particular. ¿Vos crees que llega así, medio chato a las elecciones? Y yo entiendo que sí, lo que hay que entender acá un poquito es cómo es esta economía, y es esta recuperación económica y esta transición económica, donde lo que tenés es una economía que se recupera, pero se recupera en un contexto donde, como señalaba el ministro, tenés precios relativos donde los precios de los importados disminuyen en relación a los nacionales, Ujú. donde tenés más apertura comercial, con lo cual lo que vas a tener es una recuperación, pero donde el gasto doméstico, producto de esos efectos, ¿no? De haber mayor oferta importada y que es más barata, se va a volcar hacia esos productos. Con lo Ajá. cual, lo que es, ahí tenés un efecto contractivo y después vas a tener otro efecto de cambio de composición del gasto doméstico, donde como A ver. aparece el crédito, eso hace que para la gente hayan otros bienes accesibles que antes no habían, puede acceder a cuotas, puede comprar electrodomésticos. Claro, acá alguien que de paso me jode con River dice, o no jode con River, dice récord de venta de autos, de motos, electrodomésticos, viajes internos, venta de inmueble. Bueno, en esos sectores sí los vas a ver expansivos, pero de nuevo, el gasto agregado es uno, va a tener un mayor Claro. componente de esos productos y para lo que es el resto, del resto va a estar compitiendo un poquito más una parte del resto, ¿no? Con los importados, con lo cual
ahí te queda una partecita un poquito más complicada. Sí, sí, sí. Está bien, esa es la economía, entre comillas, la nueva economía, ¿no? Y Esa esta, es, digamos, si querés por la demanda. Si querés pensarla por la oferta, también te impacta de nuevo la mayor apertura comercial, te impacta el abaratamiento de los productos importados y también te empieza a afectar, digamos, lo que es esta nueva economía más especializada en algunos sectores productivos como son minería, energía, donde eso también te cambia hacia adentro lo que es la estructura productiva, se amplía eso, arrastra a otros sectores, pero de nuevo, hay otros sectores que quedan ahí más afuera, donde esos pierden competitividad. y en la ecuación, en la ecuación, digamos, entre los que, bueno, te ingresan importados más baratos, digo, mezclando un poco todo lo que los datos que estás comentando, ¿no? Tenés importados más baratos, pero sectores que quedan fuera de competitividad, otros que pueden aprovechar, ya sea mediante los créditos, a que hay productos más accesibles. El turismo, acá hay varios que hacen referencia al turismo. Digo, ¿y la ecuación cómo te da? ¿Es viable esta economía? Esta economía, digamos, para adelante, ¿vos la ves que en algún momento puede volver a crecer o estamos en una transición medio embromada como vimos y advierten tantos Los datos en en el otras agregado, épocas? A ver. los datos en el agregado y te muestran que la economía todavía está creciendo. Puede haber moderado en estos 3 meses un poco el ritmo de crecimiento, es muy probable. Todavía eso no lo publicó el INDEC, pero todavía se expande. Lo que sí podés tener ahí es digamos, en esta economía, acá hay que tener en cuenta una cosa antes de seguir, ¿no? A ver. Tener la estructura productiva que se tuvo con la economía muy distorsionada, muy intervenida, digamos, no es sostenible esa oferta productiva que teníamos. Ajá. Era una A oferta ver. que se Sí, a ver. adaptó a una economía con todas las trabas al comercio, muy, muy Sí. cerrada, muy intervenida. Probablemente, digamos, no es una economía tampoco normal. Con lo cual, esa oferta que había, uno tiende a pensar que, bueno, es solo sostenible en esos casos medio Claro, extremos, raros de esta economía. claro. Con lo Entonces, cual, con ahí lo ya cual, sí. algo va a tener que cambiar. Algunos sectores van a tener que cambiar, van a tener que remodelarse, reestructurarse, ir hacia otra economía. Y Con lo cual, van a tener tiempo de, justamente, de en una transición, un puente de esos sectores que quedan afuera porque ahora entran los productos más baratos de importados, digamos, para nada, para no tengamos destrucción o tasas de desempleo muy elevadas, ¿no? Y haga todo. pero lo que es muy probable es que esos seguros, esos sectores que podían producir o trabajaban bastante bien en esa economía tan intervenida y tan distorsionada, que también eran dependientes de todas esas regulaciones, es muy probable que esas ya no sean viables, no sean rentables. Ajá, Sí puede haber otras que no requieran tanto intervención, empresas y sectores que sí sean viables con una reestructuración empresaria de su sector hacia adelante. Eso a tener en cuenta. Y en sí, el medio, si digamos, al gobierno le va bien, lo que es probable es que sí, vayamos a otra estructura productiva, una estructura productiva donde hay que pensarla como, de nuevo, muy crédito intensiva, ujú, eh, donde los bienes mucho más abierta, mucho más competitiva, con otros márgenes de rentabilidad. claro, Y bueno, ahí cada empresario va a tener que hacer su cálculo de si con este tipo de cambio real uno piensa futuro me cierra, no me cierra.
Eso es una decisión ya Y, más micro que cada uno la tendrá que ver. y de tus contactos, por ahí en el estudio Broda, trabajan y son asesores de las principales empresas. ¿Qué feeling te llevas vos de parte de empresas que hoy pueden estar justamente más complicadas en términos de rentabilidad? Digo, puede ser porque venían, dichos por los propios empresarios, con rentabilidades enormes por la incertidumbre financiera, cambiaria que existían en años anteriores. Entonces, muchos ajustaron el tema rentabilidad, pero bueno, después está todo el tema de lo que venimos hablando, ventas, consumo. Digamos, ¿qué feeling te llevas vos de esos empresarios? ¿Pueden bancar a que la cosa o pueden ir o Pero yo creo reconvirtiéndose o que ver? A ver, esa respuesta yo creo que lo podés ver en los datos propios, que no tenés que ir tanto al a ver, empresario. Así. a ver, Lo ves en los datos propios de la economía. a ver. Por ejemplo, cuando haces el desagregado de exportaciones, lo que tenés que en cantidades no te está volando las exportaciones. Claro. Tenés que en cantidades, con suerte, crecerán 5 interanual, lo cual a uno no le parece poco. Sí, sí, sí. Sacando petróleo, energía petróleo, la cosa está un poquito más delicada. Con lo cual uno ahí ve, por ejemplo, que hay algún problema de competitividad de la empresa, de la economía, que lo sufren las empresas y que eso naturalmente implica hacia adelante alguna señal amarilla, ¿no? Porque, digamos, si acá las exportaciones si se te quedan las exportaciones, algún problema de sector externo podés tener si esto, digamos, macroeconómicamente no es bien manejada la situación. A ver, explica un poco, metete un poco ahí. Vos planteás como un problema el tema de las exportaciones que están creciendo poco, ¿no? Entonces Sí, la generación de dólares es... sí, A ver, metete un poquitito ahí para ver ahí lo que te está indicando bajar un eso, poquito a tía, como suele decirse, bajar un poquito, a tenés ver qué es lo estás que estás teniendo viendo. probablemente dos efectos. Uno, que una mayor competencia en el mundo, dado que Estados Unidos se cierra, hay mayores saldos exportables en el mundo, más oferta en el mundo, con lo cual competir en el mundo para todos va a ser más difícil. Eso para nuestras exportaciones no ayuda. Pero también tenés factores domésticos Sí, que tampoco están colaborando, que es un tipo de cambio que probablemente no sea tan competitivo para esos sectores. claro. Con lo cual ahí tenés dos efectos que a las empresas exportadoras no le están ayudando. Ajá. Eso hace que las Vos ves, exportaciones se queden. claro, entonces vos, ahora bien, teniendo en cuenta temas reservas, que hoy por hoy estamos todos discutiendo temas reservas del Banco Central, que está ligado a lo que vos está vinculado con lo que vos estás diciendo, es la Argentina está exportando poco y hay sectores que no pueden exportar porque el tipo de cambio no nos ayuda. Entonces, ¿vos creés que vamos hacia otro esquema cambiario, o sea, otra ecuación cambiaria después de las elecciones, no sabemos cuándo? Mi impresión es que sí, vamos a un tipo de cambio real más alto, un dólar real más alto pasadas las elecciones, es muy probable. Lo que también veo es que a esta economía como que, digamos, dado el tipo de cambio real hoy, dado el nivel de actividad hoy, tenés una demanda de dólares lanzada, que es fuerte, turismo que apunta a ir a niveles récords, tenés importaciones que también están lanzadas, van a niveles récords, y del lado de la oferta tenés que toda la oferta que te está viniendo no viene tanto del lado de las exportaciones, vienen más que nada del financiamiento externo, financiamiento externo que el gobierno trata de estimular, sobre todo a partir de la colocación de estos bontes a razón de 1.000 por mes, con lo cual ahí lo que se ve es que, digamos, la política de, digamos,
el gobierno está priorizando el objetivo desinflacionario sobre la acumulación de reservas, con lo cual ahí lo que uno ve es que es como que la demanda de dólares va para arriba, la oferta se te queda estancada y la oferta que el gobierno impulsa es todo Sí. de Deuda. financiera, con Claro. lo cual ahí a uno le queda medio como que vamos a un escenario, digamos, un poquito más frágil financieramente. ¿Y en qué ecuación, digamos, o mejor dicho, en qué tipo de cambio real a vos se te equilibra la ecuación esta donde vos decís, tenés la demanda de dólares lanzadas y la oferta de dólares dependiente del tema financiero y no porque vos tengas exportaciones que te dejen dólares? Entonces tenés un problema, que se te van los dólares, que en el partido de los dólares los estás perdiendo, pero bueno, para pasar a ganarlo, para dar la vuelta, y tendrá que ser a otro tipo de cambio real. ¿A cuál podría ser? Digamos, esa es una pregunta difícil, digamos. No, Seguramente ya sé. es un tipo de cambio más alto. El problema es cuándo, porque digamos, todo gobierno tiene formas como para administrar digamos, el equilibrio del mercado de cambios. Hoy podrías tener un equilibrio de cambios diferente al de antes de la salida del cepo, si el gobierno hubiera decidido, por ejemplo, cumplir la meta de reservas y hubiera comprado dólares tal como se comprometió con el fondo. Claro. Hubieras tenido, por ejemplo, un tesoro comprando activamente dólares en el mercado de cambios, eso era más demanda y eso hubiera sido otro tipo de cambio. El gobierno prefirió priorizar el objetivo desinflacionario, con lo cual tenés hoy un tipo de cambio más bajo, menos inflación y menos reservas. Con lo cual, digamos, hay formas de administrar esto. El único riesgo que tenés hacia adelante es que, bueno, no acumules reservas, no acumules nada, vayas a un escenario donde el tipo de cambio te quede bajo, Sí. y a futuro haya algún shock político donde te tira para abajo la demanda de pesos, eso te genera una suba violenta del dólar y te corrija en forma no ordenada el mercado de Claro, cambios. claro. Ese es digamos, no es un riesgo que tenés hoy, no. Pero, digamos, hoy no estás, digamos, en el escenario, digamos, de reservas deseado. No te hablo del inflacionario. Un escenario de reserva deseado sería uno donde estuvieras comprando dólares del superávit de cuenta corriente. Si Sí, sí, compraras sí. dólares de superávit corriente, son dólares que no provienen de deuda, podrías acumular reservas, cumplís con la meta del fondo, estaría todo lindo. Hoy Claro, tenés claro. un escenario que las tenés que comprar las reservas con deuda. Esas compras de deuda, de dólares con deuda, te alcanzan para pagar los bonos que vos tenés del canje, toda tu deuda, los bonares, los globales. No tocas lo del fondo, el préstamo al fondo, eso es buenísimo. Pero, de nuevo, es acumular con deuda, no acumulas mucho, no cumplís las metas, pero bueno, zafaste porque pagaste la deuda con los dólares que te endeudaste y no tocaste lo Claro. del fondo. Sí, 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 sí. Otro Pero claro, escenario eso, sería si empezás a tocar los dólares del fondo para pagar la deuda, y uno peor, naturalmente, si ya para intervención cambiaria. pero tiene límites esta estrategia donde, perdón, el gobierno toma deuda para pagar deuda, pero sin tocar lo del fondo. Y ya dijo que va a comprar, va a endeudarse a razón de $1.000 millones por mes. ¿Ese es el límite o puede todavía tener alguna canilla abierta por el lado del endeudamiento? De corto plazo uno lo que ve que sí, tiene alguna capacidad para emitir $1.000 millones por mes. Y si lo logra, Sí. los cupones de julio van a estar pagados con endeudamiento, sin tocarlo del fondo, y los de enero próximo también. Uh-huh.
si eso se da y si no, y si el gobierno no interviene en, digamos, en el mercado de cambios. Ahí no tocas los dólares del fondo, pagás toda la deuda, eso sería un escenario bastante razonablemente bien visto por el mercado. No sería Y el pero está razonable. ahora, acá, por ejemplo, alguien te replantea, Vaca Muerta va a dejar 8.000 millones de dólares, la minería 5.000 millones, van a entrar dólares, supone, por la cuenta capital. eh, yo te sumo, bueno, no sé, el gobierno está jugado a que baje el riesgo país, por ahora no lo logró, pero si baja el riesgo país, los vencimientos los va a poder refinanciar. No existe ese escenario que te positivo o optimista por el cual al gobierno le permita continuar con este tipo de cambio apreciado, digo, barato. Lo que tenés hoy que los precios de los combustibles, el petróleo, se derrumbó. Ahora entró a recuperar con el Claro, conflicto sí, en Medio Medio Oriente, Oriente, sí. pero antes de eso se había derrumbado y eso, vos veías en los datos, hacía que las exportaciones de combustibles respecto del año pasado estuvieran relativamente estancadas. Por precio, ¿no? No por cantidad, pero bueno, por precio estuvieras recibiendo algún dólar más, pero no mucho más. Sí. Ahora, uno lo que tendría a pensar son dos cosas respecto al precio del petróleo. Trump asumió tratando de que el precio del petróleo sea bajo a nivel global. Sí. Queriendo un precio del petróleo bajo, uno probablemente negociando con toda la OPEP. Eso se vino viendo en lo que va del año, no sea, uno no tiene bien claro la influencia de Trump en la OPEP, pero la OPEP fue aumentando la producción desde que Sí, asumió y el precio sí, cayó como él quería. sí, Eh, con lo cual uno tendría a pensar si Medio Oriente es transitorio, este conflicto se resuelve de acá a un par de meses, el precio del petróleo debería estar razonablemente, digamos, ujú, bajo en el sentido de que a Trump le permita tener una inflación no tan alta y compensar con el precio del petróleo, eh, digamos, lo que son el efecto inflacionario de otras de sus políticas, sí, con lo cual uno tendería a pensar, bueno, vamos a otro precio un poquito más bajo, Vaca Muerta va a seguir siendo rentable, por lo que uno conoce de la oferta de producción de Vaca Muerta, pero bueno, precios menores son menos dólares y uno viendo las proyecciones de Vaca Muerta sí va a ir dando más dólares a medida que transcurra el tiempo, pero digamos, no, tiene varios hitos, varios saltos que no se producirían tan pronto.